Adán aún no había venido. Porque yo veía un hombre, dos hombres, muchos hombres y en medio de ellos no veía a Adán y ningún de ellos conocía a Adán. Eran los hombres primitivos, esos que mi espíritu absorto contemplaba. Era el primer día de la humanidad, pero, ¿qué humanidad, Dios mío? Era también el primer día del sentimiento, de la voluntad y de la luz, pero de un sentimiento que apenas se diferenciaba de la sensación, de una voluntad que apenas desvanecía las sombras del instinto. Primero todo hombre procuró aquello que comer, después, buscó una compañera, se juntó con ella y tuvieron hijos. Mi espíritu no veía el hombre del paraíso, veía algo mucho menos que el hombre, poco más que un animal superior. Sus ojos no reflejaban la luz de la inteligencia, su frente desaparecía sobre el cabello áspero y recio de la cabeza, su boca, desmesuradamente abierta, se prolongaba para adelante, sus manos se parecían a sus pies y frecuentemente tenían el empleo de estos, una piel pilosa y recia cubría sus carnes duras y secas, que no disimulaban la fealdad del esqueleto. Oh. Si hubieseis visto, como yo, al hombre del primer día, con sus brazos delgados y escuálidos caídos a lo largo del cuerpo y con sus grandes manos colgadas hasta las rodillas, vuestro espíritu habría cerrado los ojos para no ver y procuraría el sueño para olvidar. Su modo de comer era como devorar, bebía bajando la cabeza y sumergiendo los gruesos labios en el agua, su andar era pesado y vacilante como si la voluntad no interviniese, sus ojos vagaban sin expresión por los objetos, como si la visión no se reflejase en su alma, y su amor y su odio, que nacían de sus necesidades satisfechas o contrariadas, eran pasajeros como las impresiones que se estampaban en su espíritu y groseros como las necesidades en que tenían su origen. El hombre primitivo hablaba, sin embargo no como el hombre, algunos sones guturales, acompañados de gestos, los precisos para responder a sus necesidades más urgentes. Huía de la sociedad y buscaba la soledad, se ocultaba de la luz y procuraba indolentemente en las tinieblas la satisfacción de sus exigencias naturales. Era esclavo del más grosero egoísmo, no buscaba alimento sino para sí y llama a su compañera en épocas determinadas, cuando eran más imperiosos los deseos de la carne, satisfecho el apetito, se retraía de nuevo a la soledad sin cuidar de la prole. El hombre primitivo nunca reía, nunca sus ojos derramaban lágrimas, su placer era un grito y su dolor era un gemido. El pensar lo fatigaba, o huía del pensamiento como de la luz. Y más adelante añade, y en esos hombres brutos del primer día, el predominio orgánico generó la fuerza muscular, la voluntad subyugada por la carne generó el abuso de la fuerza, de los estímulos de la carne nació el amor, del abuso de la fuerza nació el odio, y la luz, actuando sobre el amor y sobre el tiempo, generó las sociedades primitivas. La familia existe por la carne, la sociedad existe por la fuerza. Vivían las familias a la vista de todos, se protegían, criaban rebaños, levantaban tiendas sobre troncos y después caminaban sobre la tierra. El hombre más fuerte es el señor de la tribu, a la tribu más poderosa es el lobo de las otras. Las tribus errantes, como el huracán, marchan para adelante, como langostas, asaltan la tierra donde posan sus enjambres. Así, como deja ver bien el evangelista en el final de su comunicación, con el decobre de los tiempos las familias fueron uniéndose, formando tribus, mezclándose, cruzando tipos, eligiendo jefes y elaborando las primeras reglas de vida en común, que visaban preferentemente las necesidades materiales de la subsistencia y de la procreación. Vi, la tercera raza madre. Transcurría el periodo que la ciencia oficial denomina, era de la piedra tallada, en que el ingenio humano, para su uso y defensa, se utilizaba del sílex, como arma primitiva y tosca. En esa época, en pleno cuaternario, por efecto de causas poco conocidas, ocurrió un enfriamiento súbito de la atmósfera, formándose glaciares, que cubrían toda la Tierra. El hombre, que aún mal se adaptaba al ambiente planetario, temeroso y hostil, tuvo entonces sus sufrimientos agravados con la necesidad vital de defenderse del frío intenso que entonces sobrevino, cubriéndose de pieles de animales sometidos en luchas temerarias y desiguales, en que lanzaba mano de armas rudimentarias e insuficientes contra fieras y monstruos terribles que le rodeaban por toda parte. Fue entonces que su instinto y las inspiraciones de los asistentes invisibles lo llevaron al descubrimiento providencial del fuego, el nuevo y precioso elemento de vida y defensa, que abrió a la humanidad torturada de entonces nuevos recursos de sobrevivencia y de reconforto. Entretanto, tiempos más tarde, las alternativas de la evolución física del globo determinaron un acentuado calentamiento general, que provocó un súbito deshielo y terribles inundaciones, fenómeno este que, en la tradición prehistórica, fue conocido como el diluvio universal, atribuido a un desvío del eje del globo que se inclinó y provocado por la aproximación de un astro, que determinó también alteraciones en su órbita, que se volvió, entonces, más cerrada. Pero el tiempo transcurrió en su inexorable marcha y el hombre, a tenor de sufrimientos indecibles y penosísimas experiencias de toda suerte, conseguía superar las dificultades de esa época tormentosa. Se acentuó, en consecuencia, el progreso de la vida humana en el planeta, surgiendo las primeras tribus de generaciones más perfeccionadas, que formaron la humanidad de la tercera raza madre, compuesta de hombres de porte agigantado, cabeza más bien conformada y más erecta, brazos más cortos, piernas más largas, que caminaba con más aplomo y seguridad, y en cuyos ojos se vislumbraban más acentuados brillos de entendimiento.
Nacieron principalmente en Lemuria y en Asia y sus características etnográficas, sobre todo en lo que respecta al color de la piel, cabellos y facciones del rostro, variaban mucho, según la alimentación, las costumbres, y el ambiente físico de las regiones en que habitaban. Eran nómadas, se mantenían en luchas constantes entre sí y más que nunca predominaban entre ellos la fuerza y la violencia, la ley del más fuerte prevaleciendo para la solución de todos los casos, problemas o divergencias que entre ellos surgiesen. No obstante, formaban ya sociedades más estables y numerosas, desde el punto de vista tribal, sobre las cuales dominaban, en el papel de jefes o patriarcas, aquellos que físicamente hubiesen conseguido vencer todas las resistencias y alejar a todos los competidores. Desde el punto de vista espiritual o religioso esas tribus todavía eran absolutamente ignorantes y ya de alguna forma fetichistas, pues adoraban, por temor o superstición instintiva, fenómenos que no comprendían e imágenes grotescas representativas tanto de sus propias pasiones e impulsos nativos, como de fuerzas maléficas o benéficas que a su alrededor se manifestaban perturbadoramente. De la misma comunicación de Juan Evangelista, a la que ya nos referimos, transcribimos aquí los siguientes y evocativos periodos. Después del primer día de la humanidad, el cuerpo del hombre aparece menos feo, menos repugnante a la contemplación de mi alma. Su frente comienza a esbozarse en la parte superior del rostro, cuando el viento azota y levanta las ásperas melenas que la cubren. Sus ojos son más vivos y transparentes, su nariz es más afilada y levantada y su boca es menos prominente. Sus brazos son menos largos y escuálidos, sus carnes menos secas, sus manos menos voluminosas y con dedos más prolongados, los huesos del esqueleto más redondeados, mejor dispuestos a los movimientos de las articulaciones, mayor elasticidad existe en los músculos y más transparencia en la piel que cubre todo el cuerpo. En su mirada se refleja el primer rayo de luz intelectual, como un primer despertar de su espíritu adormecido. En su caminar, ya menos lento y vacilante, se adivina la acción inicial de la voluntad, el principio de las manifestaciones espontáneas. Busca a la mujer y no la abandona, la asiste en el nacimiento de los hijos, con quien reparte el calor y el alimento. El sentimiento comienza a despertarle. La humanidad, en esta ocasión, se encontraba entonces en un punto en que una ayuda exterior era necesaria y urgente, no solo para consolidar los pocos y laboriosos pasos ya recorridos, sino, principalmente, para darle directrices más seguras y más amplias en el sentido evolutivo. En ninguna época de la vida humana le ha faltado el auxilio de lo alto que, casi siempre, se realiza por el descenso de emisarios autorizados. El problema de la Tierra, por tanto, en aquellos tiempos, exigía para su solución medidas más amplias y más completas que, de hecho, no tardaron en ser tomadas por las entidades espirituales responsables por el progreso planetario, como enseguida veremos. 7. ¿Cómo era, entonces, el mundo? Oriente, el gran continente de Lemuria que se extendía desde las alturas de la isla de Madagascar hacia el este y hacia el sur, cubriendo toda la región ocupada hoy por el Océano Índico, bajando hasta Australia e incluyendo Polinesia. B. La región central de Asia, limitada al sur por el Himalaya y que se extendía para el este, Pacífico adentro, hacia el oeste terminaba en un gran mar, que subía de sur al norte, pasando por las regiones hoy ocupadas por Indostán, Beluquistán, Persia y Tartaria y terminando en la región surártica. 10. Este fue el hábitat central de la tercera raza. Occidente C. El continente formado por la Gran Atlántida, que se extendía de sur a norte sobre la región hoy ocupada por el Océano Atlántico, que heredó su nombre. D. La parte superior de América del Norte, que formaba entonces dos brazos dirigidos uno para oriente, en la dirección de la actual Groenlandia, y otro para occidente, prolongándose por el océano Pacífico, en la dirección de Asia. En estas dos regiones se establecieron, más tarde, los pueblos de la cuarta raza. Al norte un continente ártico, denominado Hiperbórea, que cubría toda la región del Polo Norte, más o menos hasta la altura del paralelo 80, sobre todo el territorio europeo. 11. Esta fue la región habitada, más tarde, por los formadores de la quinta raza, los arias. Como se ve, se trata de la propia Capella que, después de la caída de los exiliados, pasó a ser considerada como una región ligada a la tierra, una prolongación de esta por ser la propia patria, el paraíso momentáneamente perdido y para donde deberían volver al final de su exilio. Asterisco. Esos continentes a los que nos referimos eran entonces habitados por los hombres de la tercera raza, que así se distribuían, en Lemuria, los rutas, hombres de piel oscura. En Asia, los mongoles, de piel amarillenta. En Atlántida, los atlantes, de piel rojiza, y los primitivos, que sirvieron de semilla a la cuarta raza. A pesar de esas diferencias de color, las demás características biológicas ya descritas prevalecían, más o menos uniformemente, para todos los individuos de esa tercera raza, en todos los lugares. 8. La sentencia divina. Transcurría por la mitad del ciclo evolutivo de la tercera raza, E12, cuyo núcleo más importante y numeroso se situaba en Lemuria, cuando, en las esferas espirituales, fue considerada la situación de la Tierra y decidida la inmigración para ella de poblaciones de otros orbes más adelantados, para que el hombre planetario pudiese recibir un poderoso estímulo y una ayuda directa en su ardua lucha por la conquista de la propia espiritualidad. La elección, como ya dijimos, recayó en los habitantes de Capella.
He aquí como Emmanuel, el espíritu de superior jerarquía, tan estrechamente vinculado, ahora, al movimiento espiritual de la patria del Evangelio, inicia la narrativa de ese impresionante acontecimiento, hace muchos milenios, uno de los planetas del cochero, que guarda muchas afinidades con el globo terrestre, alcanzó la culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Algunos millones de espíritus rebeldes allí existían, en el camino de la evolución general, dificultando la consolidación de las dificultosas conquistas de aquellos pueblos llenos de piedad y de virtudes. 13. Y, tras otras consideraciones, añade, las grandes comunidades espirituales, directoras del cosmos, deliberaron, entonces, desplazar aquellas entidades pertinaces en el crimen, aquí en la lejana tierra. Nos da, así, Emmanuel, con estas revelaciones de tan singular naturaleza, los preciosos indicios de conocimientos espirituales trascendentes, relativos a la vida planetaria, conocimientos estos ya de alguna forma enfocados por el codificador E14, que abren perspectivas nuevas y muy amplias a la comprensión de acontecimientos históricos que, de otra forma, como, de hecho, ha sucedido con otros muchos, permanecerían en la oscuridad o, en la mejor de las hipótesis, no pasarían de leyendas. Por tanto, esa permuta de poblaciones entre orbes afines de un mismo sistema sideral, e incluso de sistemas diferentes, ocurre periódicamente, sucediendo siempre a expurgaciones de carácter selectivo, como también es un fenómeno que se encuadra en las leyes generales de la justicia y de la sabiduría divinas, porque permite oportunos reajustes, contactos de equilibrio, armonía y continuidad de avances evolutivos para las comunidades de espíritus habitantes de los diferentes mundos. Por otro lado, es la misericordia divina que se manifiesta, posibilitando la reciprocidad del auxilio, la intercambio de ayuda y de reconforto, el ejercicio, en fin, de la fraternidad para todos los seres de la creación. Los escogidos, en este caso, fueron los habitantes de Capella que, como ya fue dicho, debían de allí ser removidos por haberse vuelto incompatibles con los altos esquemas de vida moral ya alcanzados por la evolucionada humanidad de aquel mundo. Resuelta, pues, la transferencia, los millares de espíritus alcanzados por la irrecurrible decisión fueron notificados de su nuevo destino y de la necesidad de su reencarnación en un planeta inferior. Reunidos en el plano etéreo de aquel orbe, fueron puestos en la presencia del Divino Maestro para recibir el estímulo de la esperanza y la palabra de la promesa, que les serviría de consolación y de amparo en las tinieblas de los sufrimientos físicos y morales, que les estaba reservado por siglos. Grandioso y conmovedor fue, entonces, el espectáculo de aquellas turbas de condenados, que recogían los frutos dolorosos de sus desvaríos, según la ley inmutable de la eterna justicia. Y aquí como Emmanuel, en su estilo severo y elocuente, describe la escena, fue así que Jesús recibió, a la luz de su reino de amor y de justicia, aquella afluencia de seres sufridores e infelices. Con su palabra sabia y compasiva alentó a aquellas almas desventuradas a la edificación de la conciencia por el cumplimiento de los deberes de solidaridad y de amor, en el esfuerzo regenerador de sí mismas. Les enseñó los campos de luchas que se desplegaban en la tierra, envolviéndolas en el halo bendito de su misericordia y de su caridad sin límites. Les bendijo las lágrimas santificadoras, haciéndoles sentir los sagrados triunfos del futuro y prometiéndoles su colaboración cotidiana y su venida en el porvenir. Aquellos seres desolados y afligidos, que dejaban atrás de sí todo un mundo de afectos, a pesar de sus corazones empedernidos en la práctica del mal, serían depuestos a la faz oscura del planeta terrestre, andarían despreciados en la noche de los milenios de la nostalgia y de la amargura, reencarnarían en el seno de las razas ignorantes y primitivas, a recordar el paraíso perdido en el distante firmamento. Por muchos siglos no verían la suave luz de Capella, pero trabajarían en la tierra acariciados por Jesús y confortados en su inmensa misericordia. Y así la decisión irrevocable se cumplió y los exiliados, cerrados sus ojos para los esplendores de la vida feliz en su mundo, fueron arrojados en la caída tormentosa, para de nuevo abrirlos en las sombras oscuras, de sufrimiento y de muerte, del nuevo hábitat planetario. Fueron las cohortes de Lucifer que, sometidas por el orgullo y por la maldad, se precipitaron de los cielos a la tierra, que de ahí en adelante pasó a serles la morada purgatorial por tiempo indefinido. Y después de la caída, conducidos por entidades amorosas, auxiliares del Divino Pastor, fueron los desterrados reunidos en el etéreo terrestre y atendidos en una colonia espiritual, encima de la costra, donde, durante algún tiempo, permanecerían en trabajos de preparación y de adaptación para la futura vida que se iniciaría en el nuevo ambiente planetario. 9. Las reencarnaciones punitivas. Por ese tiempo, los elegidos del Señor habían conseguido seleccionar, en varias partes del globo, y en el seno de varios pueblos que lo habitaban, núcleos distintos y necesitados de hombres primitivos en cuyos cuerpos, ya biológicamente perfeccionados, debía iniciarse la reencarnación de los capelinos. Esos núcleos estaban localizados en el oriente, en el altiplano de Pemir, en el centro norte de Asia y en Lemuria, y en occidente entre los primitivos atlantes, y, entre todos ellos, los chinos e mongoles eran los más adelantados como confirma Emmanuel, cuando dice, cuando se verificó la llegada de las almas proscritas de Capella, en épocas remotísimas, ya la existencia china contaba con una organización regular, ofreciendo los tipos más homogéneos y más seleccionados del planeta, frente a los remanecientes humanos primitivos. Sus tradiciones ya andaban, de generación en generación,
construyendo las obras del porvenir. 16. Y añade, innegablemente el más arcaico foco de todos los surcos evolutivos del globo es la China milenaria. Los capelinos, que ya estaban reunidos, como vimos, en el etéreo terrestre, aguardando el momento propicio, empezaron, entonces, a encarnar en los grupos seleccionados a los que ya nos referimos, predominantemente en los del altiplano de Pemir, que presentaban las más perfeccionadas condiciones biológicas y etnográficas, como eran, piel más clara, cabellos más lisos, rostros de trazos más regulares, porte físico más suelto y elegante. Respecto a ese mestizaje, la narrativa de Emmanuel, aunque desde un punto de vista más general no deja, a pesar de esto, de ser esclarecedora. Dice él, aquellas almas afligidas y atormentadas, se encarnaron proporcionalmente en las regiones más importantes, donde se habían localizado las tribus y familias primitivas, descendientes de los primates. Y con su reencarnación en el mundo terreno se establecían definitivos factores en la historia etnológica de los seres. De esta forma, pues, se formaron en esas regiones los primeros núcleos raciales de la nueva civilización con la perspectiva que, de allí, se fueran extendiendo, en sucesivos cruces, por todo el globo, máxime en Oriente, donde habitaba la tercera raza, en sus más condensados agrupamientos. Oigamos, ahora, nuevamente, el evangelista describir ese acontecimiento, en una visión retrospectiva de impresionante y poética belleza. La tierra no les dio nacimiento, porque ellos nacieron antes de ella ser fecunda. En el medio de los hombres antiguos de la tierra descubro hombres nuevos, niños, mujeres y varones robustos. ¿De dónde vinieron esos hombres que nacieron antes de la fecundidad de la tierra? Sobre y alrededor de la tierra, giran los cielos y los infiernos, como semillas de generación y de luz. El viento sopla para donde lo impulsa la mano que creó su fuerza, y el espíritu va para donde lo llama el cumplimiento de la ley. Los hombres nuevos que descubro entre los hombres antiguos de la tierra, los cuales nacieron antes de esta ser fecundada, vienen a ella en cumplimiento de una ley y de una sentencia divina. Ellos llegan de lo alto, pues vienen envueltos en luz y su luz es un farol para los que viven en las tinieblas de la tierra. Sin embargo, aunque sus ojos y sus frentes desprenden luz, en los semblantes traen el estigma de la maldición. Son árboles de frondosa follaje, pero privados de frutos, arrancados y lanzados fuera del paraíso, donde la misericordia los había colocado y donde los desterró por algún tiempo. Su cabeza es de oro, sus manos de hierro y sus pies de barro. Conocieron el bien, practicaron la violencia y vivieron para la carne. La generación proscrita trae en la frente el sello de la sentencia, pero también tiene el de la promesa en el corazón. Habían pecado por sabiduría y orgullo y su entendimiento se obscureció. La oscuridad fue la sentencia del entendimiento encumbrado, y la luz, la promesa de la misericordia que subsiste y subsistirá. Bienaventurados los que lloran por causa de las tinieblas y de la condenación y cuyos corazones no edifican moradas ni levantan tiendas. Porque serán peregrinos en la cárcel y renacerán para vivir perpetuamente, de generación en generación, en las cimas donde no hay tinieblas, porque recuperarán los dones de la misericordia en la consumación. El descenso de esa raza mayor causó, como era natural, en lo que respecta a la vida de sus habitantes primitivos, una sensible modificación en el ambiente terrestre que, aun mal rehecho de las convulsiones telúricas que señalaron los primeros tiempos de su formación geológica, continuaba, no obstante, sujeto a profundas alteraciones o fluctuaciones de orden general. Como ya dijimos, todo cambio de ciclo evolutivo acarrea profundas alteraciones, materiales y espirituales. En los mundos en las que se dan, en los cielos, en la tierra y en las aguas hay terribles convulsiones, desplazamientos, revueltas de todo orden con dolorosos sufrimientos para todos sus habitantes. A continuación, después de los primeros contactos que se dieron con los seres primitivos, reencarnados los capelinos en los tipos seleccionados ya referidos, se experimentó de pronto gran diferencia y contraste, material e intelectual, entre esas dos especies de hombres, que sintieron aquellos inmediatamente la evidente y asombrosa superioridad de los advenedizos, que pronto pasaron a ser considerados superhombres, semidioses, hijos de Dios, como dice la Génesis mosaica, y, como es natural, a dominar y dirigir a los terrícolas. Un formidable impulso, en consecuencia, fue entonces imprimido a la incipiente civilización terrestre en todos los sectores de sus actividades primitivas. De trogloditas habitantes de cavernas y de tribus salvajes aglomeradas en palafitos, pasaron, entonces, los hombres, sobre el impulso de la nueva dirección, a construir ciudades en los lugares altos, más defendibles y más secos, en torno de las cuales las multitudes aumentaban día a día. Tribus nómadas se reunían aquí y allí, formando pueblos y naciones, con territorios ya ahora más o menos delimitados y con el correr del tiempo, se definieron las masas etnográficas con las diferenciaciones aseguradas por las sucesivas y bien fundamentadas reproducciones de la especie. Se adoptaron costumbres más flexibles y se esbozaron los primeros esbozos de las leyes. Los pueblos, que entonces salían de la era de piedra pulida, establecieron los fundamentos de la industria con la utilización, si bien rudimentaria, de los metales. Se fue asegurando poco a poco la base de una conciencia colectiva y los hombres, por las experiencias ya sufridas y por el creciente despertar de la razón, todavía embrionaria, iniciaron una tentativa de organización social, en un nuevo y más prometedor periodo de civilización.
En fin, en aquel paisaje primitivo y salvaje, que era realmente un crisol candente de fuerzas en ebullición, se definieron los primeros fundamentos de la vida espiritual planetaria. Tradiciones espirituales de la caída. Nada existe, que sepamos, en los archivos del conocimiento humano, que nos dé, de este hecho remotísimo y de tan visceral interés, a saber, el del mestizaje de razas pertenecientes a orbes siderales diferentes. Revelación tan clara y trascendente como esa que nos vienen por los emisarios de la doctrina espírita, como consta en sus primeros informes, la codificación kardeciana y de las comunicaciones subsecuentes de espíritus autorizados, como, ahora, de esta impresionante narración de Emmanuel, que estamos citando a cada paso. Realmente, escrutando los anales de la historia, de las ciencias, de las religiones y de las filosofías, las vemos repletas de relatos, enunciados y afirmativas emitidos por individuos inspirados que impulsaron el pensamiento humano, desde los albores del tiempo y en todas las partes del mundo, conceptos, concepciones que representan un colosal acervo de conocimientos de toda especie y naturaleza. Pero en ninguno de esos textos la cortina fue jamás levantada tan alta para dejar ver cómo esta humanidad se formó, en su nacimiento, según las líneas espirituales de la cuestión, el espíritu humano, por esto mismo, por fuerza de esa ignorancia primaria, se fue dejando desviar por alegorías, absorber y fascinar por dogmas inaceptables, teorías e idealizaciones de toda suerte, muchas no pasando realmente de fantasías extravagantes o elucubraciones cerebrales alucinadas. Aún así, en este particular que ahora nos interesa, no todo se perdió de la realidad, buscándose en el fondo de la trama, muchas veces intrincada y casi siempre alegórica de esas tradiciones milenarias, se descubren aquí y allá filones reveladores de las más puras gemas que demuestran, no solo la autenticidad como, también, la exactitud de los detalles de esos interesantes acontecimientos históricos, que están siendo traídos a la luz por los mensajeros del Señor, en los días que corren. Así, compulsándose la tradición religiosa de los hebreos, se verifica que el libro apócrifo de Hank dice, en cierto trecho, cap 6 y 21, hubo ángeles, llamados veladores, que se dejaron caer del cielo para amar a las hijas de la tierra. Y cuando los ángeles, los hijos del cielo, las vieron, de ellas se enamoraron y dijeron entre sí, vamos a escoger esposas de la raza de los hombres y procreemos hijos. Entonces su jefe Samyaza les dijo, tal vez no tengáis coraje para realizar esta intrepidez y yo solo quedaré como responsable de vuestra caída. Pero ellos le respondieron, juramos no arrepentirnos y de llevar a efecto nuestra intención. Y fueron 200 de ellos que descendieron desde la montaña de Armón. A partir de entonces, esta montaña fue denominada Armón, que quiere decir montaña del juramento. De esos consorcios nacieron gigantes que oprimieron a los hombres. Y aquí los nombres de los jefes de esos ángeles que bajaron: Samyaza, que era el primero de todos, Urak-Barameel, Azibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Amarazak, Azkeel, Saracnial, Azael, Armes, Batraal, Aname, Zabeleel, Samsabeel, Ertrael, Turel, Jomiael y Arasial. Ellos tomaron esposas con las cuales vivieron, enseñándoles la magia, los encantamientos y la división de las raíces y de los árboles. Amarazak enseñó todos los secretos de los encantamientos, Batraal fue el maestro de los que observan los astros, Azkeel reveló los signos y Azael reveló los movimientos de la luna. Este libro de Hank, anterior a los de Moisés, es también muy citado por los exegetas de la antigüedad y por el apóstol Judas Tadeo en su epístola, vers. 14, y da, pues, testimonio de este acontecimiento. Hank, en el viejo hebraico, significa iniciado. Hablan de Orígenes, Procopio, Tertuliano, Lactancio, Justino, Irineo de León, Clemente de Alejandría y otros santos católicos. Los maniqueos lo citaban a menudo y Eusebio dice en su obra titulada, Preparación del cristiano en el espíritu del Evangelio que Moisés, en Egipto, aprendió en ese libro de Hank. En el siglo XVIII el explorador escocés Jaime Bruce, en 1730 a 1794, descubrió un ejemplar de él en Abisinia, más tarde traducido al inglés por el arzobispo Lawrence. Los etíopes, que son los medianitas de la Biblia, también dicen que Moisés se empapó de ese libro, que le fue ofrecido por su suegro, el sacerdote Jethro, y que de él se sirvió para escribir la Génesis. Los Jubileos, otro libro muy antiguo de los hebreos, añade que los veladores vinieron a la tierra para enseñar a los hombres la vida perfecta, pero acabaron seducidos por las mujeres encarnadas. Este libro, también conocido como la Pequeña Biblia, es considerado aún más antiguo que el propio Viejo Testamento. En la misma tradición de los hebreos vemos que Moisés, el hijo de Termutis y sacerdote del templo de Memphis, que vino a la tierra con la misión de fundar con ese pueblo esclavo, después de su liberación, la religión monoteísta y la nación de Israel, para que, en su seno, entonces, el único considerado preferible, descendiese más tarde al planeta el Mesías Redentor, también se refirió al trascendente hecho y lo consignó en su Génesis para que en la posteridad fuese asegurado de su autenticidad este testimonio más velado. No obstante, por la cortina de la alegoría, allí está el acontecimiento descrito, en la primera parte de la narrativa, cuando el profeta cuenta la creación del primer hombre, su caída y ulterior expulsión del paraíso del Edén. Ese mismo fascinante suceso histórico, nos relata ahora Emmanuel, 4 milenios después, de forma objetiva y casi pormenorizada, a pesar de ceñirse únicamente al aspecto espiritual del problema.
Pues él mismo advierte, refiriéndose a las finalidades de su ya citada obra, no habrá de ser este un trabajo histórico. La historia del mundo está compilada y hecha. Nuestra contribución será la tesis religiosa esclareciendo la influencia sagrada de la fe y el ascendiente espiritual en el curso de todas las civilizaciones terrestres. 20. En el capítulo en que describe los antepasados del hombre, resaltando simplemente el significado simbólico, aunque auténtico, de los textos bíblicos, él pregunta, ¿dónde está Adán, con su caída del paraíso? En balde nuestros ojos buscan, afligidos, esas figuras legendarias con el propósito de localizarlas en el espacio y en el tiempo. Comprendemos, al final, que Adán y Eva constituyen una remembranza de los espíritus desterrados en el paisaje oscuro de la tierra, como Caín y Abel son dos símbolos para la personalidad de las criaturas. 21. Sí. Realmente, Adán representa la caída de los espíritus capelinos en este mundo de expiación que es la tierra, donde el esfuerzo vierte lágrimas y sangre, como también está predicho en el sagrado texto, maldita es la tierra por tu causa, dice el Señor, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. GN 3, 17-19 se refiere el texto a los capelinos, a las sucesivas reencarnaciones que sufrirían para rescate de sus culpas. Si es cierto que los hijos de la tierra, en el esfuerzo de su propia evolución, tendrían que pasar dificultades y padecimientos, propios de los pasos iniciales del aprendizaje moral, tampoco hay dudas de que la tierra, de alguna forma, fue perjudicada con la bajada de los desterrados, que hasta aquí trajeron nuevos y más pesados compromisos a redimir y en los cuales serían también envueltos los habitantes primitivos. Comprendemos, pues, por los textos citados, que las generaciones de Adán forman las llamadas razas adámicas e llegadas de Capela, designación que el esoterismo da, según su punto de vista, a los espíritus que formaron la primera raza madre, en la fase en la que, no poseyendo cuerpo, forma y vida, no podía encarnar en la corteza planetaria, lo que es muy diferente. El esoterismo adopta esta suposición para poder explicar la vida de la monada espiritual en su fase involutiva. Pero, como hemos explicado, E22, para nosotros esa fase cesa en el reino mineral y, a partir de ahí, la monada comienza su evolución, en el astral terreno, pero más o menos adscrita o integrada en los reinos inferiores, mineral, vegetal y animal. Solamente tras terminar sus experiencias en este último reino, animal, penetra la monada en el estado preparatorio del astral terreno, en tránsito para sus primeras etapas en el reino humano. Cualquiera de estas fases dura milenios. Pero, retomando la narrativa y en el entendimiento iniciático, diremos que Caín y Abel, los dos primeros hijos, son únicamente símbolos de las tendencias del carácter de esas legiones de emigrados, formadas en parte por espíritus rebeldes, violentos y orgullosos y, en parte, por otros, aún malhechores sin embargo ya más pacíficos, conformados y sumisos a la voluntad del Señor. La corriente de Caín, más numerosa, fue la que primero se encarnó, como ya vimos, entre los pueblos de la tercera raza, a la que más deprisa y más fácilmente se vinculó con los hijos de la tierra, los habitantes primitivos, viniendo a constituir la masa predominante de los habitantes del planeta, en aquella época, y cuyo carácter, dominador y violento, predomina hasta nuestros días, en muchos pueblos. Como cuenta Moisés, y salió Caín de la faz del Señor y habitó en la tierra de Nod, de la parte de oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y engendró a Jant, y él edificó una ciudad. GN 4, 16-17 Es fácil comprender que si Caín y Abel realmente hubiesen existido como hijos primeros de la primera pareja humana, no habría Caín encontrado mujer para casarse con ella, porque la tierra estaría, entonces, deshabitada. Es, pues, evidente que los capelinos, al llegar, ya encontraron el mundo habitado por otros hombres. El texto significa que las primeras legiones de exiliados, saliendo de la presencia del Señor, en Capela, vinieron a la tierra encarnándose primeramente en el oriente y mezclándose con las mujeres de los pueblos ahí existentes, engendrando descendientes y edificando ciudades. Y diciendo, de la parte de oriente del Edén, confirma el concepto, porque es opinión generalizada que el Edén de la Biblia, si bien alegóricamente se refería a una región situada en Asia Menor, y el oriente de esa región queda justamente entre Lemuria y Asia, donde habitaban los rutas de la tercera raza. Y en cuanto a los exiliados de la corriente de Abel, dice el Génesis con la fuerza de su simbología que fueron suprimidos ya desde el principio, lo que deja entender que su permanencia en la tierra fue corta. Prosiguiendo en la enumeración de las tradiciones referentes a la bajada de los exiliados de Capela, verificamos que los antiguos babilonios, según inscripciones cuneiformes descubiertas por la ciencia en excavaciones situadas Icuniunit, población de la antigua Caldea, solamente reconocían, como habiendo existido en la época del diluvio, dos razas de hombres, siendo una, de piel oscura que denominaban los edamis negros y otra, de piel clara, que denominaban los sarques, ambas teniendo por antepasados una raza de dioses que bajaron a la tierra, obedeciendo a 7 jefes, cada uno de los cuales orientaba y conducía una masa de hombres. Agregaban esas inscripciones que esos seres eran considerados prisioneros de la carne, dioses encarnados, y terminaban afirmando que fue así que se formaron las 7 razas adámicas primitivas.
En la tradición de los hindúes, en la parte revelada al occidente por M. P. Blavatsky e 23, se lee que, por medio de la evolución de la tercera raza madre, llamada la raza lemuriana, vinieron a la Tierra seres pertenecientes a otro sistema planetario, mucho más avanzado en su evolución. Esos miembros de una comunidad altamente evolucionada, seres gloriosos a los que su brillante aspecto les valió el título de hijos del fuego, constituyen una orden sublime entre los hijos de Manas. Ellos tomaron su morada sobre la Tierra como instructores divinos de la joven humanidad. ¿Las mitologías? ¿Y las leyendas de la prehistoria? ¿No se refieren a una edad de oro, que la humanidad vivió, en sus primeros tiempos, en plena felicidad? ¿Y a dioses, semidioses y héroes de esa época, que realizaron grandes hechos y enseguida desaparecieron? Ahora, como sabemos que la vida de los primeros hombres estuvo llena de desaliento, temor y miseria, bien se puede, entonces, comprender que esa edad de oro fue vivida fuera de la tierra por una humanidad más feliz, y que no pasa de ser una reminiscencia que los exiliados conservaron de la vida espiritual superior que vivieron en el paraíso de Capella. Los dioses, semidioses y héroes de esa época, que realizaron grandes cosas y de súbito desaparecieron, permaneciendo únicamente como una leyenda mitológica, ¿quiénes son sino los propios capelinos de las primeras encarnaciones que, como ya vimos, en relación a los hombres primitivos, rústicos y animalizados, podían ser realmente considerados seres sobrenaturales? Y los héroes antiguos que se rebelaron contra Zeus el dios griego, para apoderarse del cielo, y fueron arrojados al Tártaro, ¿no serían los mismos espíritus refugiados de Capella que allá en su mundo se rebelaron y que, por eso, fueron proyectados a la tierra? Los héroes antiguos, que se volvían inmortales y semidioses, ¿no eran siempre hijos de dioses mitológicos y de mujeres encarnadas? Pues esos dioses son los capelinos que se unieron a las mujeres de la tierra. Plutarco escribió que los héroes podían subir, perfeccionándose, al grado de demonios e daimon, genios, espíritus protectores y hasta el de dioses e espíritus superiores. El oráculo de Delfos, en Grecia, a menudo, anunciaba esas ascensiones espirituales de los héroes griegos. Esto no deja patente el conocimiento que tenían los antiguos sobre las reencarnaciones, la evolución de los espíritus y el intercambio entre los mundos. Una leyenda de los indios Paiute, de América del Norte, cuenta que el dios Imano disputó con otro y fue expulsado del cielo, volviéndose un genio del mal. Leyendas mexicanas hablan de un dios, Soota, que se rebeló contra el ente supremo y fue arrojado a la tierra, así como de genios gigantescos, los Quinanus, que intentaron apoderarse del universo y fueron eliminados. Finalmente, una leyenda azteca cuenta que hubo un tiempo en que los dioses andaban por la tierra, y que esta era, en esa época, un magnífico huerto, pleno de flores y frutos. Todo eso, por ventura, ¿no son alusiones evidentes y claras a la bajada de los capelinos y sus encarnaciones en la tierra? Entonces, como bien se puede ver, las tradiciones orientales y de otros pueblos antiguos, inclusive de los hebreos, guardan noticias de los acontecimientos que estamos narrando. En varias otras fuentes del pensamiento religioso de los antiguos, podríamos buscar nuevas confirmaciones, si no debiésemos, como es de nuestro intento, restringirnos a las del origen espírita, por ser las más simples y accesibles a la masa común de los lectores, y, también, porque este trabajo nuestro no debe presentar el aspecto de una obra de erudición, enredándose en complejidades y misterios de carácter religioso o filosófico, sino, simplemente, de creencia en revelaciones espirituales, provenientes de espíritus autorizados, responsables por el esclarecimiento de las mentes humanas en este siglo de liberación espiritual. Como remate de estas tradiciones, citamos ahora la obra de Hilarión del Monte Nibo, E24, acreditado miembro de la Fraternidad Esenia, contemporáneo y amigo de Jesús, investigador de la prehistoria, con revelaciones conocidas por Moisés anteriormente, según las cuales supervivientes del segundo hundimiento de la Atlántida arribaron a la costa del Mediterráneo, al nordeste, en las faldas de una cordillera, donde formaron un pequeño núcleo de colonización, en el cual nació un niño a quien dieron el nombre de Abel. Aquella región pertenecía al reino de Tea, futura Fenicia, gobernada por la Confederación Copta, fraternidad de orientación socio-espiritualista, que ejercía incontestable hegemonía sobre gran parte del mundo entonces conocido, y cuya sede fue transferida de Nengada, en el delta del Nilo, para determinado punto entre los ríos Eufrates y Tigris, en Mesopotamia, y cuyo nombre era La Paz. Transferido para La Paz, el joven asimiló los conocimientos científicos religiosos de la época, destacándose por las excepcionales virtudes morales e inteligencia que poseía, las cuales le permitieran ascender a la dirección general de esa fraternidad, prestando relevantes servicios y sacrificándose, al final, en beneficio de la paz de los pueblos que gobernaba, amenazada por un demandante rebelde de nombre Cano. Abel, por sus virtudes y su sacrificio, fue considerado un verdadero misionero divino, el sexto de la cadena, entre Krishna, el quinto, y Moisés, el séptimo, antecesores de Buda y de Jesús. Sea como fuere, cualquiera de las tradiciones aquí citadas indica el encadenamiento natural y lógico de los hechos y de las civilizaciones siguientes y deshizo el mito de Adán, primer hombre, del cual Dios retiró una costilla para darle una compañera, cuando la propia Biblia relata que en ese tiempo había otras mujeres en el mundo, con una de las cuales, además, el propio Caín huyó para casarse.
Moisés, que conocía la verdad, estableció ese mito debido a la ignorancia y la inmadurez espiritual del pueblo que salvó de la esclavitud en Egipto, con el cual debería formar una nación monoteísta.